Me paré frente al espejo. Los botones de latón pulido de mi uniforme de gala reflejaban la luz como pequeños soles. El reflejo que me devolvía la mirada no era solo el de una mujer uniformada, era una declaración. La coronel Clara Mitchell, de la Policía Militar del Ejército de los Estados Unidos. Los años habían marcado mi rostro, algunas de risa, la mayoría por las batallas dentro y fuera del campo de batalla. Sin embargo, tras la firmeza de mi postura y el peso de mis medallas, persistía una pregunta que ningún ascenso había silenciado por completo. ¿Cómo se convirtió en oficial la chica que nadie quería en la mesa? Ahora no tenían más remedio que saludar. Me ajusté el cuello, alisando una tela que representaba algo más que un simple rango. Representaba toda una vida. Hubo una época en que viví en un pequeño desván encima de una estación de autobuses. El tipo de lugar donde las paredes sudaban en verano y el calor resonaba en invierno. Mi hija Lily apenas tenía 2 años. La mecía con una mano para que se durmiera mientras con la otra mantenía 2 trabajos. La gente habla de guerras en el extranjero, pero algunas de las batallas más duras se libran en silencio y en rincones olvidados, sin que nadie te aplauda cuando sobrevives un día más. Nunca pensé que usaría este uniforme, la verdad es que no. En aquel entonces mi mundo era un montón de cosas rotas, una familia que me había dejado de lado, un corazón herido por el rechazo, un niño pequeño que dependía de mí para seguir respirando cuando yo quería rendirme. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has preguntado si la persona que te devuelve la mirada valía algo? Me lo preguntaba todas las noches mientras fregaba platos en un restaurante rebosante de grasa vieja, rezando para que mis propinas cubrieran la leche y los pañales. Ahora, al mirar a la mujer en el espejo, casi no la reconozco. He enterrado a camaradas, he comandado hombres que me doblaban en tamaño y he cargado con responsabilidades más pesadas que un chaleco antibalas. Pero la carga más pesada siempre ha sido el recuerdo. Aún puedo saborear el momento en que la puerta se cerró tras de mí a los 18 años, la noche en que mi padre me dijo que no era bienvenido bajo su techo. Entré en la oscuridad con bolsas de basura por la humillación del equipaje, que ardía más que las farolas. Durante años me dije que había roto ese vínculo. Esa familia era solo una palabra para quienes nunca me veían, y sin embargo allí estaba, abotonándome la chaqueta porque había llegado una invitación. Mi hermana Grace se casaba. 18 años después del exilio, una tarjeta por correo me llamaba a casa. Debería haberlo tirado, pero algo dentro de mí, el mismo fuego que me sacó de aquel desván y me atrajo al ejército, me susurraba que algunos fantasmas deben afrontarse a la luz del día. Así que esta noche entraría en esa boda no como la hija abandonada, ni como la paria, sino como la coronel Clara Mitchell. Aún así, al ajustarme la gorra y ver el brillo acerado en mis propios ojos, un escalofrío atravesó mi orgullo, porque la verdad es que no solo iba a su celebración, estaba regresando al campo de batalla que me había forjado. La verdad es que esa invitación de boda no solo me convocó a una ceremonia, me arrastró de vuelta al teatro de mi infancia, un lugar donde las batallas se libraban en silencio y las cicatrices se repartían como reliquias familiares. Mi padre, Edward Mitchell, no era solo un hombre, era una fuerza de la naturaleza. Un empresario exitoso veía a sus hijos no como almas, sino como proyectos, inversiones que moldear y comparar con el mundo. Jonathan, mi hermano mayor, era su obra maestra, el mariscal de campo del equipo de la preparatoria, fuerte, ruidoso, rebosante de la confianza que mi padre adoraba. Lo exhibían en cenas, sus trofeos pulidos y exhibidos en el vestíbulo como prueba irrefutable del genio de mi padre. Grace, mi hermana menor, era la princesa, delicada, adorada, envuelta en capas de aprobación y dulzura. Aprendió desde pequeña a cautivarlo con una sonrisa, a sobrevivir siendo amable. Y luego estaba yo, Clara, la hija del medio, la sombra. No era lo suficientemente ruidosa como para ser admirada como Jonathan, ni lo suficientemente dulce como para ser mimada como Grace. Era la figura discreta en las fotos familiares, aquella por la que la gente se olvidaba de preguntar en las reuniones. La mirada de mi padre rara vez se posaba en mí, a menos que fuera para corregir, despedir o minimizar. Recuerdo el día que pensé que por fin había traspasado su barrera. Tenía 14 años, de pie en un escenario con un certificado que me declaraba ganador del concurso estatal de arte. Mis horas de pintura, pinceladas, color y corazón habían sido elegidas entre cientos. Por primera vez en mi vida creí haberme ganado su respeto.
aplaudió cortésmente, pero cuando los periodistas le preguntaron qué pensaba, sus palabras me conmovieron. Más afilado que cualquier espada, el arte no da dinero. Jonathan, ese es el futuro de esta familia. El público rió cortésmente, sin darse cuenta de que acababan de presenciar la silenciosa destrucción del sueño de un niño. Apreté mi certificado con más fuerza, como si el papel mismo pudiera protegerme de la verdad de que, a los ojos de mi padre, ningún logro mío pesaría más que un touchdown el viernes por la noche. ¿Alguna vez te has sentido invisible en una sala llena de gente aplaudiendo? Esa era mi realidad. Mi madre me miró fijamente, disculpándose en silencio. Grace rió nerviosamente. Jonathan sonrió con orgullo y yo me quedé allí, encogido. Ese día aprendí que el rechazo más cruel no viene de desconocidos, viene de la persona cuya aprobación más anhelas. Después de ese concurso de arte, algo dentro de mí se quebró, no tan fuerte como para que todo el mundo lo oyera, pero sí tan profundo que podía sentir la falla cada vez que cruzaba la puerta. La casa de mi padre no era un hogar, era un tribunal donde cada comida se convertía en un juicio y cada palabra era una prueba en mi contra. Edward Mitchell dictó sentencia con la precisión de un director ejecutivo. Él decidía qué comíamos, qué vestíamos, qué sueños eran aceptables. Cualquier cosa fuera de su guión se consideraba rebeldía. Jonathan interpretó su papel a la perfección. Imitaba los gestos de nuestro padre, su risa, incluso su crueldad. Si Edward me ignoraba, Jonathan lo amplificaba, con su propia sonrisa burlona o su sarcasmo como si burlarse de mí fuera su forma de demostrar lealtad. Grace, dulce Grace, perfeccionó el arte de sobrevivir en silencio. Aprendió pronto que asentir y sonreír alejaba las tormentas, y así lo hizo. Sin embargo, su silencio hirió más profundamente que sus palabras. Era su forma de hacerse a un lado mientras yo recibía los golpes, y yo empecé a contraatacar, aunque tímidamente al principio. Mantuve un diario escondido debajo del colchón, llenando páginas con preguntas que no podía formular en voz alta. ¿Por qué el amor era condicional en nuestra casa? ¿Por qué sentía la aprobación como un premio manipulado en mi contra? Encontré consuelo en los clubes extraescolares, haciendo voluntariado en albergues, debatiendo en las aulas, donde mi voz no solo era escuchada, sino valorada. Durante unas horas pude respirar sin el peso de su autoridad. Por supuesto, mi padre se dio cuenta. Siempre se daba cuenta y nunca perdía la oportunidad de apagar la chispa antes de que se convirtiera en fuego. Mi mejor amigo Aaron era una de las pocas personas que creía que yo estaba destinada a algo más. Me regalaba libros, me animaba a escribir, me recordaba que había un mundo más allá de nuestras paredes sofocantes. Pero Edward se burlaba de él, llamándolo inútil, una distracción, un chico incapaz incluso de llevar la mochila de mi hija. No solo despidió a Aaron, lo humilló delante de mí como para advertirme de lo que sucedería si me atrevía a elegir a mis propios aliados. ¿Alguna vez has sentido que tu propia casa se encogía como si las paredes conspiraran para impedirte ver posibilidades? Esa era mi vida. Cada portazo, cada mirada de desaprobación alimentaba una silenciosa rebelión en mi interior. No grité, no luché, planifiqué. Con cada entrada en mi diario, con cada sueño susurrado a Aarón, construía una ruta de escape que nadie podía ver. No sabía cuándo ni cómo, pero de una cosa estaba seguro: no envejecería bajo la sombra de mi padre. La rebelión que alimenté en secreto finalmente encontró su momento, aunque no con el resplandor triunfal que había imaginado. Venía doblada dentro de un sobre nuevo y sellado con el sello de un programa de liderazgo juvenil en Washington, D.C. Mi ensayo había sido elegido, mi solicitud aceptada. Por primera vez, alguien de fuera de nuestro pueblo, fuera del alcance de mi padre, me había dicho: perteneces aquí, debería haberlo celebrado. En cambio, llevé esa carta a la boca del lobo, a nuestra mesa. El olor a carne asada llenaba el aire. Jonathan presumió de su último partido. Grace removió los guisantes en silencio y dejé el sobre con cuidado junto a mi plato, como si su sola presencia pudiera cambiar el ambiente. Aceptado, susurré, deslizando el papel hacia mi padre. Una beca completa, es un honor. El chasquido de su palma contra la mesa me hizo callar. Los ojos de Edward ardían, no de orgullo, sino de furia, sin mi permiso, sin el consentimiento de esta familia. Su voz resonó por la habitación haciendo vibrar los cubiertos. Intenté tranquilizarme. Es una oportunidad, pensé. Creíste que sus palabras eran balas. No piensas, obedeces.
Si quieres jugar a ser independiente, hazlo en otro lugar. Empaca tus cosas esta noche. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Jonathan rió entre dientes, recostándose con satisfacción. Ya lo imaginaba. Se estrellará y arderá. Eso es lo que hace. Grace bajó la mirada a su regazo. Su silencio era más fuerte que cualquier condena. Mi madre. Margaret buscó su servilleta como si pudiera ocultar sus lágrimas, pero no pronunció ni una palabra. ¿Alguna vez has mirado alrededor de una mesa y te has dado cuenta de que nadie lucharía por ti? ¿Que quienes debían protegerte fueron los que dejaron caer el hacha? Lo sentí en ese momento, el suelo temblando bajo mis pies. Empaqué en silencio, cada camisa doblada entre lágrimas. Mi diario se deslizó entre las páginas de la maleta, repleto de sueños que de repente se sintieron frágiles y peligrosos. Aaron apareció en la puerta, con la lluvia goteando de su chaqueta y los ojos abiertos de par en par por la ira impotente. Se ofreció a discutir con mi padre, pero negué con la cabeza. Algunas batallas no se ganan, se sobrevive. El último sonido que oí dentro de esa casa fue la risa de Jonathan, amortiguada por las paredes. Entonces la puerta se cerró tras de mí, sellando mi exilio. La lluvia me golpeaba la cara, mezclada con lágrimas, y me quedé en el porche con solo bolsas de basura y la promesa rota de una familia. Esa noche, bajo el diluvio, no solo me echaron de casa, me lanzaron a una tormenta que me ahogaría o me convertiría en acero. La lluvia de esa noche se aferró a mí durante semanas. No las gotas en sí, sino el peso que cargaban, un eco del exilio que me seguía a cada sofá prestado y estación de autobuses con poca luz. Me convertí en un invitado inesperado en la vida de los demás, aferrado a una bolsa de lona que me pesaba más de vergüenza que de ropa. Mis amigos tenían buenas intenciones, ofreciéndome mantas de repuesto y compasión, pero la compasión tiene fecha de caducidad. Al final me quedé sin otro lugar a donde ir que el asiento trasero de un autobús que nunca hacía preguntas. Aprendí a sobrevivir a trocitos. Un restaurante me contrató de camarera. El olor a café quemado se convirtió en mi nuevo perfume. En los buenos días hacía turnos extra. En los malos, repartía volantes en las esquinas, sonriendo a pesar de la indiferencia de los desconocidos. Por la noche, cuando el mundo dormía, abría una lata de fideos con manos temblorosas, comiendo en silencio bajo la luz parpadeante de una bombilla de oso. Y a veces, cuando el silencio se hacía demasiado fuerte, sacaba la única fotografía que tenía de mi familia. Un retrato sonriente que era más ficción que realidad. Lo miré hasta que la ira se tragó el dolor, y luego lo rompí en pedazos tan pequeños que jamás podrían volver a unirse. ¿Alguna vez has llegado a un punto en el que incluso tu propio reflejo te parece un extraño? Esa era yo. Ya no reconocía a la chica que una vez se atrevió a soñar. Pensé que la tormenta me había destrozado por completo, pero el destino tiene una forma de ocultar puntos de inflexión en los momentos cotidianos. Una tarde, caminando a casa después de un turno, pasé por una oficina de reclutamiento. En la ventana colgaba un cartel: sé todo lo que puedas ser. Las palabras eran sencillas, pero me impactaron más que cualquier insulto que mi padre me hubiera lanzado. Me quedé paralizado mirando a los jóvenes hombres y mujeres con uniformes impecables, la mirada firme y la postura inquebrantable. Parecían encajar, como si hubieran construido una familia con disciplina y confianza en lugar de miedo y silencio. Mi corazón latía con fuerza. ¿Podría ser esta mi salida, mi camino hacia adelante? Aaron lo pensó. Cuando se lo dije, sus ojos se iluminaron con convicción. Clara, dijo, si hay alguien lo suficientemente fuerte para lograrlo, eres tú. Esa noche, por primera vez en meses, sentí un cambio. No era exactamente esperanza, sino posibilidad. La tormenta que me había expulsado no me había ahogado después de todo. Me había traído hasta aquí, al borde de una decisión que lo cambiaría todo. Entrar en la oficina de reclutamiento fue como pisar tierra extranjera. El aire olía a almidón y acero, y los carteles en las paredes parecían retarme. Demuestra que perteneces aquí. Firmé con mano temblorosa, sin saber entonces que acababa de alistarme en la lucha más dura de mi vida, la lucha contra mí mismo. El entrenamiento básico fue un infierno. Las mañanas empezaban antes del amanecer, con el suelo helado bajo mis botas, el aire cargado de órdenes a gritos. Al principio, mi cuerpo me traicionó. Me desplomé bajo el peso de una mochila. Tropecé en carreras de obstáculos, saboreé sangre y tierra más de una vez, pero a diferencia del desprecio de la casa de mi padre, este dolor tenía un propósito. Los gritos no pretendían aplastarme, estaba destinado a forjarme. El capitán Harris,
Mi oficial al mando era un hombre forjado a partir de la disciplina misma. Su voz podía atravesar la niebla, sus ojos no se perdían nada. Al principio le temí como antes a Edward, pero un día, después de verme luchar en los ejercicios, me le llevó aparte. Mitchell dijo, con una voz firme, la disciplina no son cadenas, son alas. Aprende eso y volarás. Esas palabras se me quedaron grabadas. Dejé de interpretar sus órdenes como condenas y comencé a interpretarlas como instrucciones. Poco a poco fui fortaleciéndome. Mis piernas me llevaban más lejos, mis pulmones se llenaron más, mis manos se afianzaron en el rifle. Por primera vez en mi vida, la autoridad no significaba humillación, significó una transformación, y entonces llegó el día que selló mi lugar entre mis hermanos y hermanas uniformados. Durante un ejercicio de campo, un compañero recluta tropezó cerca de un explosivo de imitación, un dispositivo de entrenamiento diseñado para simular lo peor del combate. El pánico se le tragó en el rostro. Sin pensarlo, me lancé hacia adelante, sacándolo de un tirón mientras el dispositivo explotaba con un estruendo atronador. El polvo y el humo llenaban el aire, pero él estaba a salvo. Cuando se disipó, vi las miradas de mi escuadrón fijas en mí, no con lástima, ni con desdén, sino con respeto. Ese momento lo cambió todo. Estos soldados no eran el jurado de mi padre, eran mi familia, unidos no por la sangre, sino por la confianza, por la certeza de que en el instante más oscuro sangraríamos el uno por el otro. Pasaron los años, los despliegues se difuminaron y cada rango que me imponían era una silenciosa refutación de la noche en que me arrojaron bajo la lluvia. Para cuando me convertí en la coronel Clara Mitchell, la chica expulsada se había convertido en una guerrera que el mundo no podía ignorar. El tiempo tiene una forma de avanzar en la época militar, difuminándose entre despliegues, ascensos, ceremonias y despedidas. Creí haber enterrado mi pasado bajo medallas y misiones, doblándolo cuidadosamente como un uniforme viejo que ya no me sirve. Pero entonces, una mañana, un sobre blanco sencillo se deslizó por mi escritorio, enviado por correo militar. La caligrafía del frente era inconfundible. Los delicados rizos de Grace, la misma mano que una vez garabateó secretos en los márgenes de sus libros escolares. Dentro de una invitación de boda, cartulina color crema con relieve dorado, y al pie una nota escrita con letra temblorosa. Espero que vengas por mi familia. La palabra me atravesó. Familia. Durante 18 años, esa palabra había sido una puerta cerrada que nunca debía abrir. Miré la invitación un buen rato, mientras mis dedos recorrían los bordes como si fueran a cortarme. ¿Se refería a la reconciliación o a la obligación? ¿Acaso sabía la profundidad de las cicatrices que su silencio había dejado? Esa noche me senté a solas con Lily, mi hija, mi ancla, viendo su dibujo en la mesa de la cocina. Levantó la vista, con sus ojos inocentes escudriñando los míos. «¿Mamá, nos vamos?», preguntó, y en su voz escuché la colisión del pasado y el futuro. No respondí de inmediato. El miedo me hizo un gesto de asentimiento. Regresar a ese mundo era arriesgarme a reabrir heridas que me había costado toda la vida sanar. Pero entonces recordé las palabras del capitán Harris pronunciadas años atrás durante un agotador ejercicio. La disciplina no son cadenas, son alas. Y en ese momento comprendí lo que quería decir. Ya no estaba atado a mi pasado. Era lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo. Antes de embarcar visité a Harris, ahora más canoso, aún afilado como el acero. Me observó con las medallas de mi uniforme de gala brillando bajo la luz, así que dijo, con una leve sonrisa, frunciendo los labios, «¿De verdad vas a volver?», asentí. «¿Con Lily?». Me puso una mano en el hombro, firme como siempre. «Entonces deja que vean, no quién eras cuando te fuiste, sino en quién te has convertido». Mientras el avión elevaba la cabeza de Lily, apoyada en mi brazo, miré hacia las nubes. La tormenta que una vez me había expulsado ahora yacía muy abajo, pequeña y distante. Delante me esperaba una boda, un ajuste de cuentas y quizás, finalmente, un cierre. La recepción resplandecía con candelabros y champán, la clase de opulencia que mi padre veneraba. Invitados con trajes de seda llenaban el salón, sus risas resonando en el suelo de mármol. Pero cuando entré con el uniforme completo, la sala se transformó. Las conversaciones se entrecortaron, las miradas se percataron de ello y los susurros se extendieron como el viento entre la hierba alta. Por primera vez en la historia de esta familia, su oveja negra dominaba la sala.
Edward estaba de pie cerca de la mesa principal, con una copa en la mano, la misma postura que había usado para dominar incontables cenas. Sus ojos se entrecerraron, fríos como la piedra. Aunque hablaba tan alto que los invitados cercanos lo oían, si no fuera por caridad, probablemente no se habría atrevido a mostrar la cara. Una risa burbujeante brotó de los labios de Jonathan, petulante y practicada. Por un momento dejé que las palabras flotaran, el insulto clavándose como garras en viejas cicatrices. Podría haber respondido, podría haber igualado su veneno, pero el silencio, como había aprendido, puede ser más poderoso que la ira. Levanté la barbilla con firmeza, preparada para aguantar, y entonces ocurrió lo inesperado. Grace, mi delicada hermana, envuelta en encaje e inocencia, se levantó de la silla. Le temblaban las manos, pero no la voz al tomar el micrófono. Damas y caballeros, comenzó a recorrer el salón con la mirada. Por favor, pónganse de pie para honrar a mi hermana, la coronel Clara Mitchell. El título resonó en el aire como un redoble de tambor. Se hizo el silencio, seguido del sonido de sillas al retroceder mientras la multitud obedecía. Uno a uno, desconocidos y familiares se pusieron de pie y los aplausos aumentaron hasta que las lámparas de araña temblaron. La voz de Grace tembló, pero sus palabras fueron claras. Esta mujer crió a su hija sola. Luchó por nuestro país en lugares que la mayoría ni siquiera podemos nombrar. Y mientras yo guardaba silencio, ella cargó con cargas que ninguno de nosotros podría haber sobrevivido. Esta noche ella no es la vergüenza de nuestra familia, es su orgullo. Sentí los pequeños brazos de Lily rodearme la cintura, sus lágrimas empapando mi uniforme. Los aplausos atronaron. El rostro de Edward palideció, la sonrisa de Jonathan se desvaneció, entonces la gracia se quebró, su voz se quebró entre sollozos. Hace 18 años no dije nada por miedo. Esta noche no cometeré el mismo error. Clara, lo siento. Debería haber estado contigo. La sala pareció contener la respiración. La miré a los ojos, firmes, con una leve sonrisa curvando mis labios. No porque necesitara su disculpa, sino porque ya había ganado. Su silencio ya no me definía, su aprobación ya no me ataba. Me irguí. Los aplausos me inundaron como una absolución, y pensé que este era el cierre que nunca pedí, pero que siempre merecí. Si esta historia te conmovió profundamente, me encantaría saber qué piensas. ¿Alguna vez has enfrentado momentos en los que tuviste que plantar cara al silencio o a la duda? Comparte tus sentimientos en los comentarios y dinos desde qué lugar del mundo nos ves. Tus historias importan.